El Señor les bendiga, hermanos. En esta tarde le damos gracias a Dios por todas sus bendiciones. Honramos su nombre porque Él es digno de ser honrado. Él es digno de ser alabado. Él es grande, todopoderoso. Les mando un saludo cordial, con mucho amor, con mucho cariño. Abrazos, hermanos, que ya queremos volvernos a abrazar. Le damos todo el honor a Dios porque Dios está con nosotros. Vamos a hacer una oración. Padre, te alabamos, te adoramos, te bendecimos y te exaltamos. Te decimos que te amamos y que eres digno de toda la honra, de toda la gloria, de toda la alabanza, de toda la exaltación. Que no hay nadie como tú, que no hay ninguno igual que tú eres el único, digno de honor, digno de honra, digno de gloria y digno de alabanza. Bendecimos tu nombre y lo adoramos por siempre, Padre, y nos disponemos para escuchar tu poderosa palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Hoy voy a leer las escrituras en 2 Corintios 4:17, porque quiero hablarles acerca de que aún en la tribulación tenemos gloria. Aún en la tribulación tenemos gloria. Dice así la escritura, 2 Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Porque esta tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Hoy quiero hablarles acerca del apóstol Pablo, a algunas situaciones en su vida de tribulación. Pero ¿quién era el apóstol Pablo? Dice la escritura que era perseguidor de la iglesia, era un hombre malo, un hombre que odiaba a los cristianos, odiaba a los creyentes, y un día Jesucristo en el camino que él iba a prender cristianos, que él iba a arrastrar hombres, mujeres y niños, el Señor Jesucristo se le aparece y él le dice, cuando el Señor lo tira de su cabalgadura, él le dice, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y él le dice, ¿qué quieres que yo haga? Y vemos nosotros como en el encuentro con Jesús, él reconoce el señorío de Cristo. Y cuando estamos bajo el señorío de Cristo, así el apóstol Pablo, ahí empezó su vida de inmediato a conocer el señorío de Cristo, porque empezó a amarle, a servirle, a dedicarse por completo a él. Y ahí nosotros podemos ver cómo aún en la tribulación, en medio de tribulaciones fuertes, él las llama leves y momentáneas. En este tiempo yo estaba pensando, ¿qué es una tribulación leve y momentánea? Si lo que nosotros hemos pasado, que si por lo que estamos pasando son situaciones tan adversas, tan difíciles, ¿cómo podemos comparar o cómo podemos confiar en el Señor viendo a otras personas, hijos de Dios, en las Sagradas Escrituras, que pasaron por grandes tribulaciones y que las tribulaciones, por decir Pablo, él no tenía de ninguna manera pensar que eran grandes, que eran fuertes, y no les llama tribulación momentánea, leve y momentánea, es decir, que son pasajeras. Todas las tribulaciones que puedan venir a los creyentes deben de ser leves y deben de ser momentáneas, es decir, pasajeras. Por eso Pablo pasaba por una y por otra tribulación, por una situación adversa y por otra situación adversa, y él de todas maneras, él decía que para él esto significaba un eterno peso de gloria. Y yo estaba pensando, admiro mucho la vida del apóstol Pablo, y yo estaba pensando en Pablo, cómo es que él sufrió
y cómo siempre, siempre estuvo con gozo, siempre estuvo con alegría, siempre estuvo bendiciendo a Dios en medio de tribulaciones, en medio de valles de oscuridad, en medio de situaciones muy difíciles. Mire usted en 2 Corintios, en el capítulo 11 y en el versículo 23, escuche lo que voy a leer, las pequeñas tribulaciones de Pablo. Dice: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles, en peligros de muerte muchas veces. Esto le llama leve. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como en náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Dice: en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa, ve el estrés, cada día la preocupación por todas las iglesias. Dice: ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, dice Pablo, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Dice: en Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Usted ya oyó, ya leí despacio, pero todavía quiero que veamos un poquito más despacio. Algunas de estas tribulaciones leves y momentáneas. Dice: azotes sin número. 5 veces. Los judíos solamente podían darle 39 azotes a una persona para castigarla, porque a los 40 azotes la persona se moría. ¿Por qué? Porque no era cualquier látigo o cualquier tipo de azote el que le daban a las personas, sino que era con un látigo que en la punta tenía pedacitos de hierro que sacaban la carne al ser golpeadas las personas. Él dijo que tuvo 5 veces este tipo de azotes, pero luego dice que 3 veces fue azotado con vara. Donde no había leyes, donde no había reglas judías para darles solamente 40 azotes, les daban azotes hasta que se cansaban. Por ejemplo, si ustedes se acuerdan, en la historia de la divina que ellos liberaron en los filipenses, dice en Hechos 16:23, dice ahí que lo azotaron mucho. Es decir, ahí fue con varas y fue mucho el azote que le dieron. Dice Hechos 16:22, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Vea usted, porque ellos liberaron a una mujer endemoniada. En esta ocasión, ellos fueron azotados con varas. Hermanos, la escritura nos habla en 2 Corintios 6:10 de cómo Pablo realmente sufrió. Y me gusta que usted oiga estas escrituras, porque usted al oírlas, usted va a ver que usted no está pasando tantos apuros como piensa.
En el 6:4 dice, 2 Corintios 6:4, antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en la palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama, por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, castigados mas no muertos, como entristecidos mas siempre gozosos, como pobres mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada mas poseyéndolo todo. Este evangelio en el cual se movía el apóstol Pablo era de mucho movimiento, de mucha gloria, de mucha vida, pero también de grandes tribulaciones. Dice en donde leíamos al principio, en el 11, dice que él fue apedreado. Y mire, dice que varias veces fue apedreado, pero yo quiero que usted vea una de las veces que él fue apedreado. Me llena mucho esta palabra de cómo Dios fortalece y de cómo Dios llena a las personas de su bien. En Hechos 14:19 dice la escritura que ellos habían predicado el evangelio en Listra, y dice que Pablo predicaba el evangelio y la gente lo quería adorar, a él y a Bernabé. Pero hubo unas personas que se opusieron y que al contrario, alguien lo amaba pero alguien lo despreciaba. Dice que lo apedrearon en Derbe. Y mire, dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía, Hechos 14:19, y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. O sea, ¿a dónde le pegaron? Realmente, ¿cuánto lo lastimaron? ¿Cuánto lastimaron su cuerpo? Que se desmayó y ellos pensaron que estaba muerto. Pero dice el versículo 20, pero rodeándolo los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Vea usted, los discípulos le rodearon y él se levantó. Hermanos, qué fuerza, qué fortaleza. Usted puede sentirse completamente débil, completamente decaído, como que si lo hubieran apedreado. Puede sentirse que está como muerto, pero déjese que los hijos de Dios, sus hermanos en Cristo, le rodeen con oraciones. Pida sus oraciones. Y al ser rodeado por sus hermanos, usted se va a levantar en el nombre poderoso de Jesús. Vea usted, también me gusta que usted oiga esta palabra. Dice Pablo que él algunas veces, varias veces, 3 veces, dice que él padeció naufragio. Dice, 3 veces he padecido naufragio. Y una noche y un día entero he estado como náufrago en el mar. Y mire, en la escritura, en Hechos 27, nosotros podemos ver lo que pasó. Con detalle lo podemos ver en Hechos 27. Dice la escritura que Pablo iba a ser llevado a Roma. Y ahí nosotros vemos en la escritura que realmente
Pablo hablaba con las personas de la embarcación donde se iban a ir y les decía que no se embarcaran, que iban a tener problemas, pero ellos no le hicieron caso. Y dice que no le dio ningún crédito a Pablo, dice en Hechos 27:11, y dice que se fueron. Y en el versículo 13 dice: y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Dice: pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euraclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subidos a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron la vela y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, escuche, una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Ve al 20 la situación. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Está narrando Lucas. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Me encanta ver un siervo de Dios que está en una situación adversa, en una situación muy difícil, que él pudiera pensar solo en él y que él pudiera decir: yo estoy en medio de esta tempestad, estoy en medio de esta tormenta, estoy en medio de esta situación difícil. Señor, sálvame, ayúdame, protégeme. No, un hombre que realmente se dolía por los demás, se dolía con los demás. Hermanos, la indolencia es pecado. Muchas personas hoy en día están sufriendo y algunos no, o algunos tienen hasta solamente nada más lo indispensable, y algunos ni lo indispensable. Pero Pablo sí se preocupaba. Ellos no han comido. Y fue y les dijo: coman, por favor. Les exhorto a tener buen ánimo. Ellos tenían miedo porque pensaban: nos vamos a morir, vamos a perecer. Y Pablo les dijo: no habrá ninguna pérdida en esta nave. Qué fe tan grande la de este hombre, que en medio de la tribulación, de la tempestad, de la tormenta, le puede decir a los demás: tengan ánimo, sus vidas no van a perecer. Está tan seguro porque ha confiado en Dios, está tan seguro porque tiene una comunión, tiene una relación con Dios. En el versículo 23 les dice: porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Vea usted qué importante es poder entender
estoy en una situación adversa, estoy en un medio de una tempestad, estoy en medio de una tribulación, pero debo de tener ánimo, debo de tener confianza, porque sirvo al Dios Todopoderoso y Él tiene un plan perfecto y completo para mí. Le dice en el 25, por tanto, varones, otra vez, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Hermanos, ¿cómo tiene tanta confianza? En el versículo 33, y usted puede seguir leyendo, está emocionante esta historia en el libro de los Hechos, capítulo 27. Pero vea en el versículo 33, dice, cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayuno sin comer nada. 17 días en ayuno y sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Dice, y éramos todas las personas en la nave, 276 personas. Ya satisfechos, aligeraron la nave, echaron el trigo al mar y, hermanos, se salvaron. Yo quiero que pongamos mucha atención en dos cosas en Pablo aquí. Número uno, es un hombre con amor y misericordia. Número dos, es un hombre que cree, que confía en Dios, que se atreve a decir, nadie va a morir, ni un cabello de la cabeza de ninguno va a perecer. Y puede dar gracias y puede animar a la gente, y la gente puede comer con él porque le creen, porque él le cree a Dios. Hermanos, tenemos que ver este tipo de personas en las Escrituras. Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Qué tenemos que hacer? Imitar la vida de fe. Dice, sigue diciendo, yo he estado en muchos peligros, Y miren, hermanos, en los peligros de Pablo, dice, en peligros de ríos, de ladrones, de los de mi nación, de los gentiles. Es decir, había unos judíos que no lo querían y había unos gentiles que tampoco lo querían. ¿Por qué? Porque él había perseguido la iglesia. Había judíos que no lo querían. Porque dejó de perseguir la iglesia, había gentiles que no lo querían. Y estaba en peligro, amenazas de muerte, dice, en la ciudad, en el desierto, en el mar, entre falsos hermanos. Había algunos que se decían hermanos, pero le tenían odio y él peligraba entre ellos. Dice, he estado en trabajo y fatiga y en muchos desvelos. Mire, quiero que usted vea aquí 3 viajes misioneros, con muchos desvelos, en hambre, dice, y fatiga. Quiero que usted vea cómo Pablo pasó por situaciones económicas muy difíciles. Y me encanta Filipenses 4:13. ¿Cuántos de ustedes se saben Filipenses 4:13? Amén, todos se saben. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si usted va a levantar una cosa pesada y no la puede levantar, la levante. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si usted va a hacer alguna cosa y no puede, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el todo lo puedo en Cristo que me fortalece, tan famoso, fue escrito por Pablo con relación a las finanzas. ¿Por qué? Porque Pablo tenía
había tenido mucha necesidad. Y entonces había iglesias como los filipenses que lo habían ayudado y habían sido generosos con él. Y Pablo dice en el 4:10, en gran manera me gocé, estoy leyendo Filipenses, en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Eso debemos de aprenderlo. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Se fija? Está hablando con relación a las necesidades suplidas. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Mire cómo le llama a esta situación, mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Dice, mi Dios pues, otro versículo favorito, 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Cuando tenemos alguna situación adversa, una situación económica difícil, debemos de saber esto. Hermanos, los problemas financieros deben ser temporales. Si la economía se disolviera mañana, los hijos de Dios no quedarían con las manos atadas, no quedarían inactivos ni inoperantes, porque Dios es nuestro proveedor y Él suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Milagrosamente, como Dios lo hizo con Elías, cuando mandó los cuervos a alimentar a Elías, venían en la mañana, venían en la tarde, le traían pan, le traían carne y le alimentaron todo el tiempo de la sequía. Milagrosamente Dios nos puede sustentar como el pueblo de Israel que anduvo 40 años caminando en el desierto y dice, ni su ropa ni sus zapatos, nada se les acabó. ¿Por qué? Porque ellos tenían su confianza en un Dios todopoderoso. Hermanos, la tribulación debe producir en nosotros un excelente y eterno peso de gloria. Vea lo que dice 2 Corintios capítulo 4 y versículo 7. Vea, pero tenemos este tesoro, el poderoso evangelio, la gloria de Dios, en vasos de barro. Nosotros somos los vasos de barro. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, fíjese, atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos. Aleluya. Dice, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. ¿Qué dice? Por tanto no desmayamos, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior, canas y arrugas, se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea
momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Otra vez, nos sostenemos como viendo al invisible. Pablo dice en Romanos 12:12 a los romanos: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Debemos de gozarnos en medio de la tribulación para que se produzca en nosotros la gloria. ¿Por qué? Porque tenemos esperanza. Esto también pasará. Todas las situaciones adversas, todas van a pasar. Por eso nos gozamos. Sufridos, no renegamos, no nos desanimamos, no nos desalentamos, no nos deprimimos. ¿Por qué? Porque estamos pasando, sufriendo la tribulación. Dice, y constantes en la oración. La única manera de salir avantes, de salir victoriosos en la tribulación leve y momentánea por la que hemos estado pasando, en la situación difícil, en la situación grave. Hermanos, Pablo dijo, yo me enfermo. Pablo dijo, yo me indigno. Pablo dijo, yo me preocupo. Pero también dijo que todo lo podía en Cristo que le fortalece. Entonces nosotros declaremos que aún en esta tribulación leve y momentánea tenemos gloria, un excelente y eterno peso de gloria. Oremos a Dios, démosle gracias, démosle la honra, démosle el honor y digámosle: Señor, gracias Padre, gracias porque tú estás con nosotros. Nosotros estamos pasando por una tribulación leve y momentánea, pero hay otros que están pasando una situación más adversa. Nos dolemos con ellos, oramos por ellos y trataremos de bendecirlos, ayudarlos, apoyarlos en lo que nos sea necesario, en lo que podamos, Señor, porque tú eres nuestro Dios todopoderoso. Declaramos que tú suplirás todo lo que a los santos falten, conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muchas gracias por todas tus bendiciones. Y si alguien en este momento no te conoce, que recapacite y en este momento te reciba como el Señor de su vida y te reconozca, así como Pablo, quién eres, Señor, y qué quieres que yo haga. Gracias, Señor. Amén.